Se apagan las luces, la bandera a cuadros ondea, champaña, celebración. Y uno piensa que ahí, en el podio, termina la emoción de un gran premio. No. Claro, parece el final. Pero la realidad es que justo en ese momento empieza una segunda competencia. Una que no se libra en el asfalto, sino en un garaje, con herramientas de precisión. Y reglamentos de cientos de páginas. Es una carrera de milímetros, donde una mínima fracción puede anular el trabajo de todo un fin de semana. Y eso es exactamente lo que nos trae aquí hoy. Justo después de la increíble carrera del Gran Premio de Las Vegas, los dos autos de McLaren. Descalificados. Así, sin más. Desaparecieron de la clasificación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en ese garaje después de que los pilotos se bajaran del coche? Precisamente. Y lo que pasó nos abre una puerta a la verdadera esencia de la Fórmula 1 moderna. Vamos a sumergirnos en la ingeniería detrás de esa decisión. Porque no es tan simple, ¿verdad? Para nada. No es solo una regla que se rompió. Es una historia fascinante sobre física límite, materiales de última generación y, bueno, estrategia de alto riesgo. Con el análisis técnico que tenemos, vamos a explorar qué es esa famosa plancha, por qué se desgastó más de la cuenta, y si, como algunos llegaron a sugerir, hay una historia oculta detrás de todo esto. Ok. Para entender qué pudo haber detrás, supongo que tenemos que empezar por lo básico. Hablas de la plancha, que es esa pieza clave debajo del coche. Para quien no esté tan familiarizada, ¿no es un simple trozo de madera o sí? No, no para nada. O que históricamente se le llamaba la tabla de madera. Hoy es un material sintético. Un compuesto, digamos, una resina con una densidad y una resistencia muy específicas. Y su propósito es la seguridad. Principalmente sí. La FIA la introdujo para controlar la altura del coche y evitar que los equipos corrieran con los autos peligrosamente pegados al suelo. Eso podría provocar una pérdida de carga aerodinámica de repente. Todo lo que se mide en el fondo plano parte de una referencia llamada, precisamente, el plano de referencia. Entendido. Es una regla de seguridad, pero lo que la hace tan dramática es cómo se mide. No es tan simple como mirar si la pieza está rota y ya. Lo fascinante aquí es la precisión, es milimétrica. La regla es muy específica. La plancha, cuando está nueva, debe tener un grosor de 10 milímetros. ¿10? Al final de la carrera, después de todo el rozamiento con el asfalto, no puede tener menos de 9 milímetros en ciertos puntos de medición. O sea, solo se tolera 1 milímetro de desgaste. Ni una décima más. Ni una. 1 milímetro. Después de más de 300 kilómetros a velocidades de infarto, con toda la compresión en las curvas, el roce en las rectas, parece un margen increíblemente pequeño. Lo es. Y para asegurarse de que la medición sea justa, no se mide en cualquier parte. Claro. La medición se realiza en 4 agujeros específicos distribuidos en la plancha. Y esos agujeros no están expuestos al asfalto, sino que están protegidos por unas pequeñas placas circulares de titanio. En la jerga se les conoce como el patín metálico o skid block. Ah, y aquí hay un detalle que a los aficionados les va a encantar. Esas placas de titanio son la razón de uno de los espectáculos más visuales de la F1 moderna, ¿no es así? Exactamente. Esas son las piezas que, al rozar con el asfalto a alta velocidad, generan esas chispas espectaculares que vemos, sobre todo en las carreras nocturnas. Increíble. No es un efecto estético, es una consecuencia directa de esta normativa. El titanio protege el material y, de paso, nos regala esas imágenes. Bien, entonces la medición clave se hace en esos puntos. Vamos a los números. ¿Qué tan grave fue la infracción de McLaren en Las Vegas? Porque hablamos de milímetros, pero ¿cuántos se pasaron? Fueron fracciones, pero en este deporte, las fracciones lo son todo. En el coche de Lando Norris, uno de los puntos traseros, al ser medido, tenía un grosor de 8.88 milímetros. Un momento, 8.88. La regla es 9.0. Estamos hablando de un exceso de desgaste de 0.12 milímetros. Es menos que el grosor de un cabello humano. Entiendo que las reglas son las reglas, pero es increíblemente estricto. Totalmente. Y en el coche de su compañero, de Oscar Piastri, fue incluso un poco más. El punto más crítico en su plancha llegó a medir 8.74 milímetros. O sea, un exceso de 0.26. Eso es. Y hay un detalle en el informe que demuestra la precisión casi absurda de estas revisiones.
Cuando la FIA volvió a medir los componentes un tiempo después, ya en frío, el grosor era incluso menor. Aún menos. ¿Por qué? El material sintético, al enfriarse, se contrajo ligeramente, y eso redujo aún más la medida. El instrumento que usan es un micrómetro digital con un margen de error de 0.001 milímetros. ¡Wow! No hay lugar para la duda ni la interpretación. Si el número es 8.99, estás fuera. Y claro, cuando pasan estas cosas, las teorías de conspiración no tardan en aparecer. Recuerdo que después del Gran Premio de Brasil, unas semanas antes, empezó a circular un rumor muy elaborado Sí. sobre un truco que algunos equipos, y se apuntaba a McLaren, podrían estar usando, algo que tenía que ver con calentar esas placas de titanio. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque sonaba muy de película. Sonaba a una de esas leyendas de la F1, a una de esas artimañas que siempre están bordeando el reglamento. La teoría, en esencia, era que, que los equipos podían estar precalentando las placas de titanio. ¿Y la lógica? La supuesta lógica era que el metal, al expandirse por el calor, sobresaldría una fracción de milímetro más que la resina. De esa forma, la placa de metal se llevaría todo el desgaste, protegiendo la plancha principal. Suena ingenioso. Proteges la pieza que no se mide para que la que sí se mide se mantenga intacta. Es la clase de pensamiento lateral que uno espera de los ingenieros de F1. Me cuesta creer que un equipo no lo haya intentado. Suena a una de esas ideas geniales. Sí, pero en la práctica, te estarías disparando en el pie. ¿Ah, sí? No tiene ningún sentido desde la ingeniería y el análisis técnico lo deja clarísimo. El punto crucial, el que desmonta toda la teoría, es recordar dónde se mide. La medición de los 9 milímetros se realiza precisamente en la zona de la placa metálica. Claro. El micrómetro se introduce en el agujero rodeado por el titanio. O sea, estarías calentando y expandiendo justo a la parte que quieres proteger, haciendo que roce más contra el suelo y por lo tanto se desgaste más. Exactamente. La lógica te lleva justo al lado contrario. Si calientas esa placa y se expande, va a rozar más, no menos. Al terminar la carrera y enfriarse, tendrá un desgaste mayor, haciendo mucho más probable que falles la revisión. Tiene todo el sentido. Es que, piensa en esto. El titanio es un buen conductor de calor, pero para que se expandiera lo suficiente, necesitarías un cambio de temperatura enorme y constante, algo imposible de controlar en carrera. Es una idea que, en un simulador, se descarta en 5 minutos. Por eso esa teoría no encaja con lo que pasó en Las Vegas. No tiene fundamento. Si estás viendo esto en YouTube, bienvenida y bienvenido a Zona DRS y no olvides suscribirte para más contenido de F1. De acuerdo, descartado el truco de película. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si no fue una trampa, ¿por qué ocurrió? Un simple descuido en un equipo de élite como McLaren parece difícil de creer. No fue un descuido en el sentido de un olvido. Fue más bien una tormenta perfecta. ¿Una tormenta perfecta? Una acumulación de factores que llevaron a un error de cálculo, a un riesgo que no salió bien. El primer factor, y muy importante en un circuito nuevo, los entrenamientos. Las sesiones de prácticas fueron muy accidentadas, con banderas rojas, problemas en la pista. Tuvieron muy poco tiempo de rodaje en seco. Exacto. Muy poco tiempo para recopilar datos y ajustar la configuración a las condiciones reales de carrera. Y el segundo factor, que fue el tema de conversación de todo el fin de semana, los baches. El circuito de Las Vegas era muy bachado. Recuerdo las imágenes a bordo. Los cascos de los pilotos vibraban, los coches saltaban. Es lógico pensar que eso lija el fondo del coche mucho más. Muchísimo más. Y es un tipo de desgaste diferente. No es una fricción suave y constante como en una recta lisa. Son impactos secos, repetidos, violentos, que literalmente comen el material de una forma mucho más agresiva e impredecible. Y eso te lleva al tercer factor, que es la configuración del coche. Para lidiar con esos baches, necesitas una suspensión más blanda, que los absorba. Pero una suspensión más blanda puede provocar más movimiento vertical en el chasis, más cabeceo. Más movimiento, más contacto con el suelo. Y por tanto más desgaste. McLaren probablemente arriesgó con una altura muy baja para maximizar el rendimiento, y la combinación de pocos datos, baches agresivos y una configuración comprometida los llevó por encima del límite. Y hay una prueba definitiva que se menciona en el análisis, una especie de
pistola humeante, que demuestra que no fue algo que les pilló por sorpresa al final. Se dieron cuenta a mitad de camino. Correcto. La prueba está en las radios del equipo. Más o menos a mitad de la prueba, los ingenieros empezaron a pedirle a los pilotos que hicieran lift and coast. Que es levantar el pie del acelerador antes de frenar. Justo. Dejar que el coche ruede por inercia unos metros. Se lo pidieron específicamente en las curvas 11 y 17. Y esto no se hace para ahorrar combustible si no es necesario. Se hace para reducir la compresión del coche y por tanto el contacto con el suelo. O sea, ya sabían que iban pasados. Demuestra que sus propios sensores y modelos en el muro ya les estaban lanzando una alarma. Cuidado, la proyección de desgaste va a superar el milímetro. Intentaron mitigarlo, pero el daño ya estaba hecho. Ya era demasiado tarde, lo que nos lleva a la otra gran conversación que surgió. Si no fue un truco, quizá fue otra cosa. La pregunta obvia que surge es, ¿está la FIA persiguiendo a McLaren ahora que han vuelto a estar en tan buena forma? La pregunta es justa. Entiendo el punto de la ingeniería, pero suena que la FIA fue excepcionalmente estricta. Revisar a los 10 primeros coches no es lo habitual. No es justo que la gente piense que había una intención detrás. Es justo que se lo pregunten, sí, porque la F1 tiene una larga historia de batallas políticas. Pero si miramos los datos del análisis, la idea de una conspiración se desvanece bastante rápido. ¿Por qué? Este año antes de Las Vegas, el fondo plano de los McLaren había sido elegido para revisión en 16 ocasiones distintas. Pasaron las 16 sin el más mínimo problema. ¿16 de 16? A modo de comparación, a Max Verstappen se le revisó el suelo 15 veces y pasó todas. No hay un patrón de persecución. Pero el hecho de revisar a los 10 primeros justo en esa carrera fue lo que encendió las alarmas. ¿Fue inusual? Sí, pero no es una prueba de que fueran a por ellos. Los chequeos, aunque se presentan como aleatorios, varían mucho. En Brasil, por ejemplo, revisaron 7 coches. En México, a ninguno. En Austin, a 6. Entiendo. Que en Las Vegas, un circuito nuevo y polémico, decidieran hacer una revisión más exhaustiva. Puede verse como una excepción, pero no necesariamente como una acción dirigida. Es un procedimiento para garantizar el cumplimiento de las reglas. De acuerdo. Si descartamos la conspiración, la gran pregunta es para el futuro. ¿Significa esto que McLaren ha encontrado su límite? ¿Tendrán que levantar la altura de su coche en las próximas carreras, perdiendo rendimiento solo para estar del lado seguro? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta más probable es que no. El problema parece haber sido extremadamente específico de las condiciones de Las Vegas. Una pista nueva, baches. Exacto. Una pista de la que tenían pocos datos, excepcionalmente bacheada y que requería una configuración muy particular. O sea que en un circuito más normal, más liso, no deberían tener este problema. Justo. Pensemos en un circuito como el de Qatar, por ejemplo, que es mucho más liso y de muy alta velocidad. Ese tipo de pista permite que la plataforma aerodinámica sea mucho más estable, el movimiento vertical es mínimo, el desgaste es más controlable y predecible. No deberían enfrentarse al mismo dilema. Correcto. La lección para McLaren, y esto es clave, no es tanto técnica como de gestión de riesgos. Arriesgarse a una descalificación por ir al límite absoluto para ganar unas centésimas no vale la pena cuando se están jugando puntos clave en el campeonato. Fue un cálculo de riesgo que, en Las Vegas, le salió mal. Entonces, para resumir esta increíble historia, tenemos una descalificación dramática que acaparó todos los titulares. Pero al final, el análisis nos dice que no fue por una trampa ni una conspiración. No. Fue un error de cálculo, una apuesta que salió mal por fracciones de milímetro, provocado por esa tormenta perfecta de factores. Una pista nueva, baches impredecibles y la presión de llevar el coche al límite absoluto. Exactamente. Y esto al final nos deja con una reflexión que va más allá de McLaren y de Las Vegas. El análisis menciona de pasada que los ingenieros tienen 1000 artimañas para jugar en los límites del reglamento. ¿Cómo cuáles? Se habla de ideas que parecen de ciencia ficción, como piezas diseñadas para romperse discretamente después de 50 vueltas para mejorar el equilibrio, o alerones que flexionan justo lo necesario en la pista a 300 por hora, pero que pasan las pruebas estáticas en el garaje sin problemas. Lo que nos lleva a una pregunta un tanto inquietante sobre lo que no vemos. Esto plantea una pregunta importante. Lo de McLaren fue un error visible, medible y por tanto sancionado. Pero,
¿Cuántas de esas otras innovaciones ingeniosas, esas artimañas que están en el límite de la legalidad, están funcionando ahora mismo en la parrilla, invisibles para nosotros y para la FIA? ¿Cuántas soluciones están empujando los límites de una manera que solo se revelaría bajo otro conjunto único de circunstancias, como las que vimos en Las Vegas? La verdadera carrera, la de los ingenieros, no siempre es la que vemos en la televisión los domingos. No olvides suscribirte y seguirnos para no perderte ningún análisis de Zona DRS.